Nunca pensé que mi vida daría un giro tan inesperado ese verano en Boston. A los 45 años, creía que lo tenía todo resuelto. Un matrimonio estable de 20 años con Michael, una próspera carrera como profesor en una prestigiosa universidad y una encantadora casa en Cambridge. Pero la vida, como suele suceder, decidió lanzarme una bola curva cuando recibí una llamada desesperada de mi hermana Rachel. Emily, necesito un gran favor. La voz de Rachel era una mezcla de urgencia y agotamiento. Se trata de Daniel. Está pasando por un momento difícil y necesita un cambio de aires. ¿Podría quedarse contigo por un tiempo, solo hasta que se recupere? Rachel y yo siempre habíamos sido cercanas, aunque nuestras vidas habían tomado caminos diferentes. Ella se había mudado a la costa oeste hacía años, mientras yo permanecía en Nueva Inglaterra. A pesar de la distancia, nuestro vínculo se mantuvo inquebrantable. Por supuesto, Rachel. Le respondí sin dudarlo. Daniel es familia. Es bienvenido aquí en cualquier momento. Ahora, hacía años que no veía a Daniel. La última vez que estuvimos juntos era solo un adolescente, lleno de energía, pero un poco perdido, como la mayoría de los jóvenes de su edad. Ahora tenía 25 años, y Rachel había mencionado que estaba luchando con algunos problemas personales. No estaba seguro de qué esperar, pero sabía que quería ayudar. Tal vez le daría un poco de sabor a mi vida. Tal vez me animaría a tener a alguien en casa con quien pudiera hablar. El día que Daniel llegó, era una tarde de julio. Michael y yo fuimos al aeropuerto a recogerlo, y tan pronto como lo vi, me sorprendió. Ya no era un adolescente delgado. Se había convertido en un joven guapo, fuerte y alto, con una intensidad penetrante en sus ojos. Había observado a un hombre así en mucho tiempo, pero me di cuenta de que era mi sobrino, y no debía verlo de esa manera. ¡Tía Emily! Daniel me saludó con una cálida sonrisa, envolviéndome en un fuerte abrazo. Se sentía tan natural, como si no hubiera pasado el tiempo en absoluto. Daniel, me alegro mucho de verte, respondí, sintiendo una oleada de afecto por él. Michael le dio una palmadita amistosa en la espalda, y pronto estábamos de camino a casa. Los primeros días estuvieron llenos de ponerse al día. Daniel compartió historias de sus luchas recientes, una ruptura, la presión de terminar su carrera y una sensación general de estar perdido. Escuché, ofreciéndole consejos en lo que podía, pero sobre todo dejándolo hablar. Necesitaba sacarlo todo, y yo estaba más que feliz de ser su caja de resonancia. Pero a medida que los días se convertían en semanas, algo comenzó a cambiar. Lo noté una noche mientras estábamos sentados en el porche trasero, con la puesta de sol detrás de nosotros. Daniel había estado callado todo el día, y finalmente le pregunté qué tenía en mente. Preocupado, empezó a decir con voz suave, casi vacilante. Últimamente me ha costado mucho dormir. Sigo teniendo estos sueños extraños y me despierto sintiéndome ansiosa. ¿Preocupado? Le pregunté de qué se trataban los sueños, pero se limitó a negar con la cabeza, desestimándolo con una sonrisa forzada. En realidad no es nada, solo una tontera. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, me encontré pensando en Daniel y su extraña confesión. Mark no estaba en casa y había ido a encontrarse con su cliente a Nueva York. Estaba sola en el dormitorio y eso me ponía ansiosa. Quería ayudar a Daniel, pero no estaba segura de cómo. Al final me quitó el sueño, pero era inquieto, lleno de sueños fragmentados. Debió de ser en algún momento de las primeras horas de la mañana, cuando me desperté con el sonido de la puerta de mi habitación al abrirse. Parpadeé aturdido, tratando de adaptarme a la oscuridad. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que había alguien en la habitación. Grité. Mi voz apenas era un susurro. No hubo respuesta, solo el leve arrastrar de los pasos. Me senté con el pulso acelerado y alcancé la lámpara de mi mesita de noche. El suave resplandor de la luz reveló a Daniel de pie a los pies de mi cama, con una expresión ilegible. Gente. Daniel, ¿qué haces aquí adentro? Pregunté, tratando de mantener la calma, aunque no pude ocultar la nota de pánico que se apoderaba de mí. Me miró, sus ojos oscuros e intensos, pero no dijo nada. El silencio se extendía entre nosotros, pesado e incómodo. Podía sentir la tensión en el aire y era sofocante. No puedo dormir, no dejaba de pensar en ti. Sobre nosotros. Mi corazón dio un vuelco y sentí que una ola de pavor me inundaba. Daniel, no tienes ningún sentido. Tienes que volver a la cama. Pero no se movió. En lugar de eso, se acercó un poco más, sin apartar su mirada de la mía. Emily, he estado sintiendo algo. Algo que no puedo ignorar. No puedo hacer con él. Sentí que se me caía el estómago. Esto no estaba ocurriendo. Esto no podía estar pasando.
Daniel, por favor, estás confundido. Has pasado por muchas cosas últimamente y tus emociones están por todas partes. Necesitas descansar. Me levanté e intenté darle una palmadita en el hombro. Sacudió la cabeza, sus ojos suplicándome que lo entendiera. No, es que eso. Me he sentido por un tiempo. Simplemente no sabía cómo decirlo. Daniel, eres como un hijo para mí. Lo que sea que estés sintiendo no es real. Es solo el resultado de todo con lo que has estado lidiando. Por favor, vuelve a tu habitación. Pero entonces sentí que algo me tocaba el muslo. Me empujaba el muslo. Pensé que era la mano de Daniel, pero no. Era lo que más temía. Luego dio otro paso adelante, con expresión desesperada. No puedo volver, Emily. No puedo fingir que esto no está sucediendo. Sentí que una lágrima se deslizaba por mi mejilla. El peso de la situación me aplastaba. Daniel, por favor. Si te preocupas por mí, si me respetas en absoluto, te irás. Antes de que pudiera terminar la frase, sentí los labios de Daniel sobre los míos. Podía sentir sus manos dirigiéndose hacia la parte inferior de mi cuerpo. Me estaba besando y no pude resistirme. Toda mi lógica y resistencia se vino abajo cuando sentí que algo me rozaba el vientre. Lo besé como no había besado a nadie antes. Podía sentir su aliento y el calor de su cuerpo. Nunca antes había sentido a un hombre fuerte tan cerca de mí. Pero entonces, la realidad me golpeó. Detente, Daniel. No podemos hacer esto. Daniel se alejó, pero antes de que pudiera decir algo, salió de la habitación. Pensé que había sido grosero y que no debería haberlo detenido. Pero si hubiera continuado, algo realmente malo habría sucedido. Los días siguientes fueron realmente confusos. No podíamos vernos a los ojos. Evitamos enfrentarnos un día que Daniel llegó a casa, pero no podía caminar normalmente. Así que le pregunté a Daniel, ¿qué había pasado? Él me vio, pero no respondió. Daniel, sé lo que pasó entre nosotros, pero no quiero que esa sea la razón por la que nuestra relación se destruya. Cuéntame qué pasó. Tuve un pequeño accidente. Daniel respondió. Mi pierna se lastimó y tengo que ponerme un vendaje. No puedes hacerlo todo solo. Apenas puedes caminar. Déjame ayudarte, le dije. Fui con él a su habitación, renunciando a su apoyo para caminar. Luego lo hice sentar en su cama y comencé a preparar el vendaje. Pero tuvo que quitarse los pantalones. ¿Podría, por favor?, le pregunté, dejando el espacio en blanco en la frase. Puedo hacerlo yo sola, Emily. Por favor, hazme la cortesía de cerrar la puerta cerrada al salir. Pero yo no puedo irme más. Así que le quité los pantalones y comencé a ponerle la venda. Tenía la ropa interior puesta, así que estaba bien. No pasa nada. Pero cuando estaba a punto de terminar de ponerme la venda, no podía creer lo que veía. Miré a los ojos de Daniel y estaba avergonzado. Lo siento. Después de lo que pasó, no puedo controlarme, dijo, y tampoco puedo ahora. Le respondí. Entonces sucedió lo prohibido. Daniel me besó fuerte y me acosté con él en la cama, y lo que siguió fue uno de los mejores momentos de mi vida. Nunca me había complacido de esa manera. Daniel era realmente joven. Seguimos encontrando tiempo para estar juntos y disfrutar. Al cabo de unos días, Daniel se enfrentó a mí. Emily, no podemos permitir que esto suceda. No podemos escondernos más. Tenemos que decírselo a todo el mundo para que podamos estar juntos sin ningún miedo, dijo Daniel. ¿Estás demente? Destruirá mi matrimonio, le respondí. Está bien, tienes que decidir si amas a Mark y disfrutas estar con Loms, dijo Daniel. ¿Qué quieres que haga?, pregunté. Divorciarse de Marcos y estar conmigo. Me quedé en silencio. Sabía que si quería estar con Daniel, el divorcio era necesario. Pensé en esto durante muchos días y decidí divorciarme de Mark. No estaba contenta con él como lo estaba con Daniel, y no podía engañar a Mark. Así que pedí el divorcio y volví a casa a recoger mis cosas. Pero vi a Daniel ya allí. Estaba feliz y emocionada de decirle que había presentado el divorcio. Emily, me he confundido. Daniel dijo, no nos amamos. Era solo una fantasía, y no podemos vivir nuestras vidas juntos en base a esto. Me voy de Boston y me voy a aclarar mi mente. Te sugiero que estés con Mark porque es un buen hombre. No pude decir nada. Bien, la mejor de las suertes, fue lo que pude decir. Daniel se fue y a los pocos días me divorcié.
Por suerte conseguí mi trabajo y logré comprar un apartamento donde poder vivir. Un día, mientras estaba sentada en mi tranquila casa, reflexionando sobre todo lo que había sucedido, supe que este capítulo de mi vida se quedaría conmigo para siempre.